Salmo 92, versículos del 12 al 15. Leamos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Este Salmo 92 menciona 3 ejemplos en los que Dios habla a nuestras vidas. Es un salmo que a través de los siglos ha sido de bendición a muchos hijos de Dios, como toda la palabra de Dios. En el mensaje anterior meditamos en el versículo 10, hablamos de 8 características del búfalo que nos llevan a comprender la necesidad de que Dios aumente nuestras fuerzas como las del búfalo y nos unja con aceite fresco. Pero con la ayuda de Dios, hoy quiero que meditemos en la primera parte del versículo 12 de este salmo y que esta semilla quede implantada en nuestros corazones. El versículo 12 dice: el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Primero, es importante meditar quién es justo, porque hermanos, para ver las promesas que vamos a ver más adelante y ver las características de la palmera, es importante que cada uno de nosotros nos examinemos si somos justos, porque aquí dice: el justo florecerá como la palmera. Un justo es primeramente alguien que ha sido justificado, o sea, declarado justo delante de Dios por su fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo para perdonar y limpiar nuestros pecados. Hemos leído y sabemos Romanos 5:1 que dice: justificados pues por la fe, o sea, declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros que nos arrepentimos con todo nuestro corazón de nuestros pecados, que vemos hacia la cruz donde Jesús tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación como testimonio de que Dios aceptó su sacrificio perfecto, todos nosotros hemos sido declarados justos delante de la presencia de nuestro Dios. Usted es justo por la sangre de Cristo. Usted es justo porque ya ha sido perdonado, ya ha sido limpiado con esa sangre preciosa que nos lava y nos limpia de todo pecado. Por esa justificación, ahora tenemos obras justas. La palabra de Dios dice que nuestra fe viene a producir obras agradables delante de Dios, obras justas. Y miren qué importante es que los hijos de Dios vayamos creciendo en justicia, porque Dios ama la justicia. Son muchos los pasajes que nos hablan acerca de esto, pero en Proverbios 21:3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio, más que ritos religiosos, más que alabanzas, más que ofrendas, más que todo lo externo que podamos hacer. Dios se agrada de los actos justos de sus amados hijos. Cuando ya hemos sido justificados por la fe en Cristo, Dios comienza a renovar nuestro entendimiento para practicar la justicia y vivir justamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Es tan agradable delante de Dios que, por ejemplo, en Miqueas 6, el profeta dice: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Me presentaré con miles de holocaustos y ofrendas. Pero Dios le responde: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno delante de Dios y agradable, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Por ejemplo, también en el libro de Amós, en Amós 5,
Dios también habla que ya no quería más sacrificios, ya no quería más cultos, ya estaba hastiado de todo eso que el pueblo de Israel le ofrecía, y Él pide que corra la justicia, que corra el juicio en el pueblo. Así que, hermano, somos justos. Primero, porque hemos sido justificados con la sangre preciosa de Cristo, y segundo, porque Dios nos lleva en ese proceso en el que debemos vivir justamente, justos hacia Dios y justos hacia la relación con nuestros semejantes. Y todo eso sería otro tema. Pero, hermanos, el justo, el Hijo de Dios por la fe en Cristo, si somos justos, entonces estas promesas son para nosotros. Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera. Veamos 11 características de la palmera que serán de bendición para nuestras vidas. Fíjese que, número 1, la palmera crece en climas áridos y secos, donde muchas plantas no pueden sobrevivir. La palmera florece y da fruto donde otros árboles y plantas mueren. Y así el cristiano florece en medio del desierto de este mundo. Hermano, todo lo que nos rodea son sequedales, todo lo que nos rodea son espinos, todo lo que nos rodea, estamos rodeados y vivimos en un ambiente tan difícil, en circunstancias tan difíciles. La misma gente allá afuera, usted puede ver que la gente ya no aguanta la presión de esta vida, la gente ya no aguanta las situaciones y el diario vivir, el afán continuo, y como este mundo va en decadencia. Pero en medio de ese ambiente que nos ha tocado vivir, en medio de ese desierto que nos ha tocado vivir, y aún en medio de los desiertos que cada uno de nosotros vivimos, desiertos de pruebas, de aflicciones, de enfermedades, de situaciones difíciles, aún en medio de todo eso, el cristiano crece, el cristiano florece y da fruto agradable a Dios. Qué importante esa característica. La palmera crece en climas secos donde muchas plantas no pueden sobrevivir, y nosotros como justos, como hijos de Dios, recibimos esa fortaleza, esa gracia, esa ayuda para florecer, para estar vigorosos y verdes como habla la palabra de Dios. La característica número 2 de la palmera es que el sequedal del desierto, lo seco que le rodea, no ejerce influencia sobre la palmera. Ella siempre está ahí verde y fructífera. Así el justo plantado en la casa de Jehová, buscando a Dios, no es influenciado por los sequedales y los espinos, no es influenciado por esas corrientes de pecado y de mundanalidad. Estamos firmes porque, hermanos, fuimos llamados con llamamiento santo para salir de la corrupción del mundo y vivir una nueva vida en Cristo. Como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El justo plantado en la casa de Jehová, el justo que busca con todo su corazón a Dios, no va a ser influenciado por todo lo que le rodea. Él será luz en medio de las tinieblas. Su forma de hablar será diferente, su forma de comportarse será diferente, marcará la diferencia en medio de los sequedales, en medio de los espinos, en medio de todo. Pero todo esto, hermano, es porque la característica número 3, el secreto de que florezca en el desierto y que lo seco no la influencie, es que la palmera no se nutre de la arena caliente. Porque, hermanos, si la palmera se nutriera de esa arena caliente y sin vida, esa palmera moriría rápidamente. Esta planta crece y es vigorosa y da fruto porque sus raíces son sumamente profundas, y estas raíces en lo más profundo encuentran aguas, y de allí proviene su vigor, su verdor y su fuerza, porque bebe de esas aguas de las que se alimenta en secreto. Usted puede ver una gran palmera. No sé si usted ha visto fotos de palmeras en el desierto. Uno puede ver cómo está el desierto
cómo en medio de eso, aquella palmerita está alta y está verde. ¿De dónde saca esa fuerza? ¿De dónde saca ese verdor? Se alimenta, hermanos, sus raíces están en lo profundo, alimentándose de aguas que corren por abajo. Y así nosotros como cristianos nos debemos alimentar de nuestro Señor. Así nuestro corazón debe ser alimentado de la presencia de Dios. Por eso, cristiano, no te alimentes de la arena infértil de este mundo, porque solo va a matar tu vida espiritual, solo va a matar tu alma. Necesitamos alimentarnos de Dios. El cristiano, en lugar de alimentarse de Dios y de su palabra, se alimenta de Facebook, de TikTok, de Instagram, de novelas, de inmundicia, de pornografía, de inmoralidad, de chismes, de entretenimientos baratos, de tanta basura, hermano. Y entonces, ¿cómo vamos a estar vigorosos y verdes? Necesitamos alimentarnos del Señor, alimentarnos de esa fuente de agua inagotable. Aliméntate de Dios y así serás vencedor. Aliméntate de Dios y allí estarás vigoroso y verde. Allí la vida de Dios correrá en tu vida. No vivamos en el vacío y la derrota que viven los demás. Como dice el versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Se refiere a esa comunión íntima y personal con Dios. No se refiere a vivir en un templo, porque usted puede vivir en un templo, dormir en un templo, comer en un templo y estar muerto espiritualmente. Usted y yo necesitamos cultivar esa comunión personal con Dios. Usted y yo necesitamos cultivar esa comunión íntima, esa comunión real, hermano. Cada uno de nosotros lo necesitamos, buscarle con todo nuestro corazón. Por ejemplo, si hoy estamos en este lugar aquí con todo nuestro corazón, aprovechando este tiempo de culto, nos estamos alimentando de Dios. Al orar, al alabarle juntos, al leer su palabra, al meditar su palabra, usted se está alimentando. Parece que no está pasando nada. Pareciera, y el diablo tal vez le puede susurrar que solo viene a perder el tiempo, pero no es cierto, hermano. Esta palabra alimenta nuestra alma. Esta palabra es esa semilla espiritual que está siendo implantada en nuestros corazones. Su presencia vivifica nuestras vidas. Por eso es que Dios estableció que nos congregáramos y que no dejemos de congregarnos. Pero no solo es congregarnos, porque nuestra vida espiritual no debe estar solo en cuatro paredes, hermano. Y por eso la iglesia de Dios está como está, porque la vida espiritual del cristiano se resume solamente en el tiempo que se está en la iglesia, en un culto, y a veces hasta pensando en otras cosas. Cada uno de nosotros necesitamos alimentar esa comunión personal con Dios. Que usted vaya al trabajo y esté orando, que usted esté en su casa y esté orando, que usted pueda decirle a Dios sus temores, sus angustias, sus necesidades, que usted pueda hablar con Dios, que usted pueda decirle sus áreas débiles. Señor, cámbiame aquí. Señor, ayúdame a amarte más. Que usted pueda contemplar la hermosura de su creación y pueda alabarle, que usted pueda glorificarle. Hermano, ahí nos estamos alimentando de Dios. Cuando usted se pone a alabar a Dios, cuando usted ya no se pone a cantar de Shakira, de Bad Bunny y de toda esa basura del mundo, sino comienza a alabar a Dios, hermano, se está alimentando de Dios, de la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios para estar vigorosos y verdes en medio de este desierto que es el mundo, en medio de las situaciones que puedan venir a nuestras vidas y en medio de todo aquello que nos quiere influenciar. Plantados en la casa de Dios, en la presencia de Dios, ahí usted va a estar vigoroso y verde. Hoy nos estamos alimentando, hermano. No le crea al enemigo cuando le pone pensamientos: por gusto vas a la iglesia, hombre, seguís igual. Mira, por gusto vas a la iglesia, nada se te queda. Por gusto vas a la iglesia, mira esto. Ay, hermano, que el Señor reprenda al diablo, no es por gusto.
por gusto todo lo que haces. Por gusto lees la Biblia. Yo me acuerdo que yo leía la Biblia, la leía, y se me olvidaba lo que leía. Yo me frustraba muchísimo y decía, pero por gusto la leo, por gusto, no se me queda nada. Hermano, nada de lo que hacemos para Dios es por gusto. Aunque usted sienta que su cerebro no da, es que es algo sobrenatural, pero esa palabra está siendo implantada en el corazón y en su momento va a dar fruto. En su momento el Espíritu Santo le recuerda la palabra en medio de la necesidad. Es que esto es maravilloso, hermano, es maravilloso. La palmera, allá en la intimidad, allá en lo profundo, allá en lo secreto, se está alimentando de esas corrientes de aguas. Usted y yo necesitamos alimentarnos de Dios, alimentarnos de Dios. Como dice el Salmo 1, todo aquel que medita en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hermanos, necesitamos alimentarnos de nuestro Dios. No hay cristiano victorioso sin comunión con Dios. Y por eso es que se nos habla tanto, hermano. Y si usted no siente deseos de nada, no tiene deseos de orar, no tiene de estar deseos en la iglesia, no siente deseos de leer la Biblia, no siente deseos de nada, pues dígaselo a Dios. Y ahí está también en comunión con Dios. Señor, tú sabes que no tengo deseos de nada. Tú sabes que hoy estoy yendo a la iglesia solo porque sé que debo de ir, pero no tengo deseos. Ayúdame, tócame, dame deseos, dame anhelos, dame hambre, dame sed de ti, restáurame, obra. Hermano, Dios es fiel y Dios obra. Si usted en la iglesia se siente pura piedra, hermano, porque literalmente muchas veces nos sentimos como piedras, no sentimos la presencia de Dios, dígaselo a Dios: Señor, no siento tu presencia, Señor, me siento duro, Señor, ayúdame. Y hermano, Dios es fiel y nos ayuda. No crea que solo usted ha pasado por eso. Todos hemos pasado por etapas así en la vida. Yo recuerdo un tiempo de mi vida que yo me sentía literalmente una piedra con ojos en la iglesia, y eso me daba tanta tristeza. Y muchas veces yo me iba al baño y lloraba ahí en el baño de la iglesia: Señor, perdóname, Señor, me siento tan dura, Señor, perdóname, obra. Hermano, eso pasó muchas noches, pero Dios intervino. No nos conformemos, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, alimentarnos, y entonces estaremos vigorosos y verdes aún en medio de este terrible desierto. Característica número 4 es que esas raíces, y aquí entra entre la característica 3 y la característica 4, todo se va uniendo. Esas raíces profundas que se alimentan allá en lo profundo, también esas raíces profundas hacen que la palmera no se caiga donde otros árboles se caerían. De hecho, hay fuertes vientos, tempestades, huracanes que han llegado a doblar incluso las palmeras, pero pasado el viento vuelven a su posición vertical. Pueden balancearse violentamente, pero no caen. No sé si usted lo ha visto en las noticias, pero cuando sacan noticias de huracanes, principalmente allá por Miami, que hay bastantes palmeras en la playa, usted puede ver cómo esas palmeritas, hermanos, se sacuden tan violentamente esos arbolitos, pero no se caen. ¿Por qué? Porque la raíz está profunda ahí abajo, y la raíz hace que se mantenga firme, aunque se balanceen violentamente. Cuando nuestra vida está alimentada en Dios y cuando estamos bien enraizados profundamente en Dios, vendrán los vientos, como hablamos la semana pasada, vendrán los huracanes a tambalearnos terriblemente. Aquellas noticias que nunca quisiéramos recibir nos hacen tambalear terriblemente. Aquellas situaciones que no quisiéramos vivir, o aquellas tragedias que no quisiéramos vivir, o aquellas decepciones que no quisiéramos vivir, todo aquello que viene a golpear nuestras vidas y nos hacen tambalear profundamente. Cuando usted está arraigado en Dios, no va a caer. Aunque vengan aquellos vientos de tentaciones, aunque vengan aquellos vientos de problemas o de enfermedades, de tribulaciones, de tristezas y de cuánta cosa,
caiga, hermano, usted no va a caer. Lo único que puede mantener firme al cristiano es estar arraigados en Dios, arraigados en la presencia de Dios, en medio de los incomprensibles de la vida. Necesitamos estar arraigados en Dios, ir creciendo en ese amor a Él, a su palabra, crecer buscándole, crecer, hermano, y a medida que vayamos creciendo, a medida que vayamos buscándole, a medida que vayamos alimentándonos de su palabra, a medida que le vayamos obedeciendo, nuestras raíces cada vez van a ser más profundas, porque no hemos creído en una religión, no hemos creído en un líder religioso, hemos creído en el Dios vivo, en el Dios real. Y por eso es tan triste cuando vemos cristianos que no toman a Dios en serio y no se afirman a buscarle seriamente. Es tan triste porque uno sabe que por cualquier cosa pueden caer, y por eso oramos por ellos, porque los amamos. Pero hermano, qué delicado es esto, qué delicado es no arraigarnos en Dios, en su palabra, en su presencia. Qué delicado es. Característica número 5. Parte de la hermosura de una palmera es su altura. Esa es una característica fundamental de la palmera. Usted no mira que la palmera le llega a las rodillas. Claro, cuando está pequeña, sí. Pero esa palmerita va creciendo y va creciendo y va creciendo, y cada vez está más alta, cada vez está más lejos del suelo y cada vez está más cerca del cielo. Lo mismo nosotros, a medida, hermano, que vamos creciendo en nuestra vida espiritual, vamos obteniendo nuevas alturas espirituales. La voluntad de Dios es que vivamos en esa altura espiritual, en ese plano sobrenatural, dejar de vivir solamente para el materialismo, dejar de vivir solamente en el afán diario y ser levantados a esa vida espiritual. Ya no tener la mirada puesta en lo terrenal, sino en lo celestial y en lo eterno. El justo florecerá como la palmera, plantado en la casa de Jehová, cada vez más lejos de lo terrenal y cada vez más cerca de lo celestial. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano. Que Dios nos ayude de verdad a cada día ir creciendo, a cada día ir madurando, a cada día ir subiendo en esa altura espiritual, que no nos detengamos, que podamos crecer, que podamos florecer. Y eso será cuando estemos plantados en la casa de Jehová, cuando estemos plantados en su presencia, cuando estemos alimentándonos cada día más de Él. En su característica número 6, vemos que la palmera da fruto abundante y útil. Qué abundante es ver en una palmera que es racimo de cocos. Es una fruta deliciosa, es una fruta saludable, es una fruta útil. Dentro del corazón de ese fruto, de esa fruta de la palmera, hay agua. Y usted sabe qué calidad de agua la que sale del coco. No sale agua chica llena de gusanos, no sale agua podrida. Es una agua abundante, es una agua de alta calidad y pureza. Es que mire, Dios lo hace todo tan perfecto, hermano, tan perfecto. Nadie viene a inyectarle vitaminas ni minerales a esos cocos. Dios ahí lo puso. Es que Dios es tan fiel y tan misericordioso, porque usted se da cuenta cómo el coco y las palmeras no se dan en Occidente, donde hay río. Cómo Dios lo dejó todo tan perfecto, que lo dejó donde hay calor, para que el hombre pueda tomar esa agua mineralizada y vitaminada. Qué fiel es Dios, ¿verdad? Qué fiel es Dios, qué misericordioso es Dios. Pero mire, ese fruto que es abundante en la palmera, ese fruto que es abundante, da esa agua de alta calidad y pureza, con vitaminas y muchas propiedades curativas. Que Dios nos conceda dar fruto abundante para su gloria y para su honra, hermanos. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Usted conoce la palmera por el coco, claro, por su altura también y todas las demás características que hemos visto. Igual el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, el verdadero siervo de Dios va a ser conocido no por
palabras, no por los dones espirituales, no por sanidades que pueda hacer o milagros que pueda hacer. Va a ser conocido por sus frutos. Jesús lo dijo y nosotros lo creemos. Que Dios nos conceda dar fruto abundante para la gloria y la honra de Dios, un fruto agradable para nuestro Dios. Nuestra vida debe abundar en los frutos del Espíritu. Sabemos los frutos del Espíritu, creo yo. A ver, los más antiguos, digamos cuáles son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Eso es lo que nos va a caracterizar. Pero hermanos, si nos ponemos a hablar de cada uno de esos frutos, solo con mansedumbre, yo creo que ahí ya nos hace falta demasiado. Parecemos gallitos de pelea. Pero hermanos, necesitamos, a medida que nos vamos alimentando de Dios, necesitamos que esos frutos del Espíritu vayan abundando en nosotros. Y eso será cuando estemos plantados en la casa de Dios. Señor, obra en mi vida, obra en mi carácter. Ya no quiero esos frutos carnales, que esos se abundan, Señor. Que en mi vida haya frutos espirituales, ese amor, ese gozo, esa paz. Y eso, a medida que estemos en comunión con el Señor, vamos a dar más fruto. Como les decía, en ese fruto, en el corazón de ese fruto, hay esa agua de alta calidad y pureza. Y hermanos, la voluntad de Dios es que de nuestro corazón puedan brotar ríos de agua viva. No que de nuestro corazón broten aguas amargas. A veces lo que sale de nuestro corazón es agua de sábila o agua no sé, de vinagre mezclado con sábila y con ajenjo. Pero Dios quiere que de nuestro corazón, en lugar de todo eso, pueda salir agua dulce, agua útil, agua pura. Y eso solo es el Espíritu Santo, hermano. La voluntad de Dios es que de nuestro corazón no salgan esas aguas amargas o aguas inmundas o aguas carnales, sino agua viva. Deje un papelito en el Salmo 92 y vamos a San Juan 7, 38 y 39. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. San Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La voluntad de Dios es que de nuestro interior corran ríos de agua viva, agua viva. Esa es la naturaleza de la palmera, da fruto y ese fruto da agua viva. La voluntad de Dios es que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que el Espíritu Santo pueda fluir abundantemente en nuestras vidas y en nuestros corazones, que en lugar de ser fuente de carnalidad, seamos fuente del Espíritu Santo, que de nosotros pueda brotar la presencia de Dios. Eso a veces parece imposible para nosotros, pero hermano, solo plantémonos en la presencia de Dios, en la casa de Dios, busquemos a Dios y Dios se encarga de esto. Dios se encarga de llenar nuestras vidas. Dios viene a crear deseos, anhelos, propósitos. Dios viene a obrar. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito ser llena del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas continuamente, que esa vida de Dios fluya en nosotros. Característica número 7 es que es una planta sumamente útil, no solo su fruto y no solo su agua. Fíjese que leía que tanto de su fruto como de su tronco, sus hojas, su raíz, todo
Y así nosotros, a medida que la vida y la presencia de Dios fluya en nosotros, vamos a ser hijos de Dios activos y útiles para su gloria y su honra. Con esas vidas llenas de amor, llenas de misericordia, llenas de los frutos del Espíritu Santo, vamos a abundar en buenas obras, vamos a dar buen testimonio, vamos a entregar nuestras vidas a Dios. ¡Qué maravilloso, hermano! El justo florecerá como la palmera. Yo no sé si usted quiere ser útil en las manos de Dios para bendición de otros. Yo no sé si usted quiere ser útil para Dios, para edificación a otros, para ayudar a otros, para consolar, para animar, para testificar, para enseñar, para colaborar para la obra de Dios. Pero ojalá que lo desee, hermano, que Dios nos conceda ser útiles en sus manos. Miren cuánta gente allá afuera es útil para el diablo, cuánta gente allá afuera es útil para hacer discípulos para las drogas, hacer discípulos para el alcohol, hacer discípulos para la pornografía, hacer discípulos para la mundanalidad. Allá abundan, pero que Dios nos conceda ser instrumentos útiles en sus manos. La característica número 7 de la palmera es que es sumamente útil. Que Dios nos conceda ir fructificando, ser vigorosos, ser verdes y pueda usarnos para bendición de muchos. Sus vecinos necesitan oír palabra de Dios. Sus vecinos necesitan muchas veces ayuda de diferentes maneras. Sus compañeros de trabajo, en la calle, en la iglesia, en la casa, en todo lugar. Que Dios nos conceda ser útiles para edificación, para salvación, para testimonio. Que Dios nos conceda colaborar en su obra, ser parte de esta bendita obra. La palmera es útil. 360 usos aproximadamente, hermano, aproximadamente. Nosotros vivimos 365 días del año. Que cada día del año pueda ser útil para Dios. Que cada día del año podamos ser de edificación, de bendición. Que Dios nos conceda, hermanos, ser útiles para su gloria. Característica número 8. La palmera se multiplica rápido. Leía que cuando se siembra una palmera, al tiempo aparecen varias palmeras a su entorno. Mire qué bonito. Esa es la voluntad de Dios, que nos multipliquemos. Esa es la voluntad de Dios, que usted y yo podamos cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando con nuestro entorno. Somos llamados a dar testimonio, a hablar, a contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted no necesita ser un gran teólogo, usted no necesita saberse la Biblia de memoria, pero usted puede contar cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Usted puede contar que Dios lo perdonó de sus pecados, que Dios le ha dado vida eterna, que Dios cambió el curso de su vida, el curso de su historia, o el curso de su familia. Usted puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Hermano, ¿cómo se necesita que las almas sean salvadas? Que estas palmeritas que estamos aquí podamos multiplicarnos, que en la casa, que en la calle, que los vecinos puedan ver algo diferente en usted, que podamos dar buen testimonio, y así Dios irá obrando, Dios irá salvando más almas para su gloria y para su honra. El justo florecerá como la palmera plantada en la casa de Jehová. En lugar de estorbar para que otros se salven con sus acciones o con sus palabras, que Dios nos conceda y que podamos desear y anhelar que otros se salven, que otros tengan vida eterna, que otros también puedan llegar a ser palmeras para la gloria y la honra de Dios. Característica número 9. La palmera no acepta injertos. Esto es algo muy interesante. A la mayoría de árboles se les puede injertar otro tipo de plantas, pero en las palmeras no. Ellas no reciben nada ajeno. Tienen bien marcada su separación con otras especies de árboles. Lo mismo debe pasar en nosotros. No debemos aceptar injertos de afuera. No debemos
debemos, hermanos, marcar una diferencia, debemos marcar una línea de separación con otras especies de árboles. Fíjense que una de las situaciones que he visto, que muchos cristianos los han estorbado, es que no hacen separación con amistades íntimas, con gente impía, y eso los ha hecho volver atrás. Otros no hacen separación, hermano, en relaciones sentimentales con gente que no conoce a Dios, y ese ha sido el motivo por el que muchas veces se han apartado de Dios y le han dado la espalda a Dios. La palmera no acepta injertos, no recibe nada ajeno, tiene bien marcada su separación con otras especies de árboles. ¿Seremos así nosotros? ¿O nos mezclamos con toda la inmundicia de este mundo? Leamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El cristiano no cuida sus relaciones, pero hermano, ¿cuándo habla la palabra de Dios acerca de nuestras relaciones? Incluso la Biblia dice: el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Pero muchas veces no cuidamos nuestras relaciones y andamos con necios, andamos con personas con las que no debemos andar, no marcamos esa línea de separación. En el mundo está ese dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Y es cierto, hermano, uno puede ver una persona con sus relaciones, con sus amistades, uno puede darse cuenta las características de esa persona. Cuidado, hermano, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo, hermano? ¿Qué comunión puede haber la luz con las tinieblas? Dice el versículo 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué alto privilegio! Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Pero entonces, versículo 17: por lo cual, salid de en medio de ellos. Salga de esas amistades que usted sabe que no son la voluntad de Dios. Salga de esas relaciones que no son la voluntad de Dios. Apártese de las tinieblas, apártese. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apártese, hermano, apártese. Apártese de esas personas perversas, apártese de esas personas que solo viven hablando cosas malas, pensando cosas malas, actuando cosas malas. Apártese de esas personas que no tienen el temor de Dios en su corazón para vivir, para actuar, para hablar, para conducirse. Apártese de las tinieblas, sean amistades, sean situaciones sentimentales. Nunca demos lugar a una relación sentimental con personas que no son temerosas de Dios, porque eso será para su propio mal, para su propio mal. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, hermanos, esa característica número 9, la palmera no acepta injertos, no acepta que otras especies de árboles estén pegados y unidos a ella. Característica número 10, fíjese que en la unidad de las palmeras hay bendición. Leía que cuando hay 30 palmeras, por ejemplo, juntas, allí va a crecer hierba verde, aunque sea un desierto. Cuando hay palmeras unidas, allí, hermano, comienza a haber perdón. Ahí se formará un oasis, un lugar fresco, un lugar
Lo mismo, hermano, en nuestra unidad hay bendición. Cuando hay armonía entre cristianos, ahí se forman los oasis en medio de este mundo desértico, lleno de odio, lleno de amargura, lleno de hipocresía, lleno de venganza, lleno de maldad. Allí la gente fatigada por la inclemencia de este mundo va a encontrar un ambiente agradable donde se manifestará el amor de Dios y la presencia de Dios. Cuando hay palmeras en las que la vida de Dios fluye en sus vidas, en nuestra unidad verdadera se va a manifestar la presencia de Dios. Allí va a haber bendición. Leámoslo en el Salmo 133, versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es delicioso cuando realmente esas palmeras donde la vida de Dios fluye pueden habitar juntos en armonía, no juntos peleando, no juntos haciéndose caras y sacándose las lenguas, no juntos hablando mal unos de los otros, no juntos criticándose y juzgándose, no, juntos en armonía. En armonía, en la unidad de las palmeras hay bendición, en la unidad de los hijos de Dios hay bendición. Miren en el versículo 3, esa unidad es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y miren lo que dice al final: porque allí envía Jehová, ¿qué envía? Bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un oasis en el desierto siempre estará formado por varias palmeras. Que Dios nos conceda ser parte de la verdadera unidad con los hijos de Dios. Hermanos, rechacemos todo aquello que nos quiere separar. Muchas veces van a ser cosas reales, otras veces van a ser cosas imaginarias, unas veces van a ser cosas externas, otras veces van a ser cosas de nuestro corazón. Hay que rechazarlo. Todo aquello que nos divida, hay que rechazarlo, hermano, por amor a Dios y por amor a nuestras propias vidas. Rechacémoslo y que Dios nos conceda hacer un oasis en el desierto, que Dios nos conceda hacer palmeras unidas donde haya bendición de Dios. Si tan solo entendiéramos lo delicado que son las divisiones, que sería otro tema. Pero hermanos, leamos Tito capítulo 3, versículo 10. Y uno se da cuenta que las personas que les gusta la división se juntan con personas que les gusta la división. Cuidado, hermano, cuidado. Tito capítulo 3, versículo 10. Miren qué tan delicado es esto. Dice: al hombre que cause divisiones, subráyelo, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Porque hay gente que solo vive dividiendo a los hermanos, hablando mal de los hermanos, poniendo mal a los hermanos. Y usted mira cómo ahora las iglesias no es que sea porque se están salvando las almas, sino porque este grupito se dividió con el otro grupito, y aquel se peleó con el fulano y se llegó a 5, y aquel se llegó a 10, y así hay un montón de grupitos en esta región, usted lo sabe. Pero hermanos, aún en medio de nosotros que somos tan pocos y estamos en este templo, que Dios nos guarde de causar división, que Dios nos guarde, hermano, de estar unos contra otros, que Dios nos conceda y entendamos la importancia de la unidad y rechacemos en nuestros propios corazones todo aquello que nos quiera dividir. No lo veamos como normal, no lo veamos como una forma normal de vida, porque hermano, de verdad, conozco cristianos de años que siguen en las mismas divisiones y peleas de toda la vida. Cuidémonos, mire esa característica de las palmeras. En su unidad hay bendición. Que Dios nos conceda ser útiles para unir y no para dividir.
Porque hermanos, si esa característica de dividir está en nosotros, y lo he visto por años, esa característica va a seguir. Y siguen los años y siguen las mismas personas, las mismas personas. Cuidémonos, que seamos útiles para bendición de Dios y para la unidad. Y característica número 11, la vejez de las palmeras es tan importante. Fíjese que las palmeras, mientras más ancianas están, mientras más pasa el tiempo, según leí, a los 80 años, esa palmera, su fruto es más dulce y de mayor calidad. No se va degenerando, va mejorando con los años. Los seres humanos a veces con los años nos vamos degenerando, pero hermanos, que nosotros como cristianos, al transcurrir de los años, en lugar de ir en decadencia, en lugar de ir degenerándonos, que al pasar de los años Dios nos conceda ir en ese proceso de perfeccionamiento, donde seremos más útiles, donde seremos más agradables para Dios y de mayor bendición a las personas. Que nuestro fruto cada vez sea más dulce, ya no más amargo, más dulce. Que Dios se pueda deleitar en nuestro fruto, que Dios se pueda deleitar en nuestra dulzura que sale por la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos los conceda, hermanos, de verdad. Si no, ¿de qué nos sirve, hermano? ¿De qué nos sirve culto y culto, culto y culto, culto y culto, palabra tras palabra, mensaje tras mensaje? Y hermano, y no producimos algo agradable para Dios. Pero piense, qué bonito, después de 10 años usted más dulce, su fruto más agradable para Dios y de mucha bendición para los demás. Pasa 20 años usted más dulce y más agradable. Ay, hermano, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. De lo contrario, vamos a malgastar nuestras vidas en carnalidades. De lo contrario, esa agua se va a volver más inmunda, más amarga, más sucia. Pero que de verdad de nuestro corazón pueda brotar esos ríos de agua viva y podamos ser personas útiles, personas que podamos ser medicinales, que podamos ser de bendición en este mundo mientras Dios nos concede la vida. Regresemos al Salmo 92 y terminamos. Salmo 92, versículos 12 al 15. Dice: el justo florecerá como la palmera. Hoy usted vio 11 características. Si no se le quedó, vuelva a escucharlo, apunte, aplíquelo a su propia vida, porque hermano, de eso se trata, de aplicar la palabra de Dios a nuestras propias vidas. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, que si Dios lo permite y me guía, estaremos meditando las siguientes semanas. Plantados en la casa de Jehová, en esa comunión con Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar los chismes de la colonia, para anunciar las carnalidades que hay en su corazón, para anunciar, ¿qué dice? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Y cómo lo voy a anunciar? Porque yo soy justo. Por eso el justo florecerá como la palmera, con mis actos, con mi vida, con mi fruto, con la presencia de Dios fluyendo en mi vida, con el Espíritu Santo fluyendo en mi vida. Voy a dar buen testimonio y voy a anunciar que Dios, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Puestos en pie, hermano, que esta palabra sea de bendición para su vida y para mi vida, y que podamos desear y anhelar florecer como la palmera.